El muro de Berlín, seguro que el nombre nos suena a todos. Es una de las líneas divisorias más famosas de la historia, todo un símbolo de hormigón de un mundo que estaba completamente fracturado. Pero, a ver, ¿cómo se llegó a construir algo así? ¿Y qué fue lo que provocó su caída tan dramática? Pues vamos a meternos de lleno en esta historia increíble. Quedémonos con esta fecha, 13 de agosto de 1961, una noche de verano, aparentemente normal, que estaba a punto de cambiar el curso de la historia para millones de personas. Imaginen la escena. En las primeras horas de esa mañana los berlineses se despiertan y se encuentran con una auténtica pesadilla. De repente ven a obreros de Alemania Oriental, escoltados por soldados, levantando barreras, partiendo calles por la mitad, barrios enteros. Y lo más trágico de todo, separando a familias de la noche a la mañana. Claro, que el muro apareciera así, de repente, fue un shock total, pero esto no salió de la nada. Sus raíces eran mucho más profundas. Para entender de verdad cómo se llegó a este punto, tenemos que irnos un poco para atrás en el tiempo. Nuestra primera parada, las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Y con esto entramos en nuestro segundo capítulo, Un mundo dividido. Porque el escenario de la posguerra ya estaba preparado para un conflicto de ideas que iba a partir en dos, no solo un país, sino el mundo entero. Después de la derrota de la Alemania nazi, las naciones que ganaron la guerra se dividieron el control del país. La idea, en principio, era que esto fuese una solución a corto plazo, algo temporal. Pero bueno, los que antes eran aliados pronto se dieron cuenta de que tenían desacuerdos muy serios. Y aquí está la clave de todo el problema. Por un lado, Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, quería reconstruir Alemania, integrarla en un sistema de economías de mercado, liberales. Pero la Unión Soviética tenía otra idea, completamente distinta. Quería rodearse de estados comunistas que le fueran fieles y, sobre todo, mantener a Alemania débil. Dos visiones del mundo que chocaban de frente. Conforme la cosa se iba poniendo más y más tensa, esta división de ideas se convirtió en algo real, algo físico. Se empezó a hablar del telón de acero, una frontera que limitaba el comercio, el movimiento, y que básicamente solidificó la fractura de Europa. Y en mitad de todo este lío, teníamos a Berlín, una ciudad que estaba en el corazón del territorio de Alemania Oriental, la RDA, pero que también estaba dividida. Los distritos del oeste, controlados por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, eran como una isla de democracia en medio de un mar comunista, y su frontera, que todavía estaba abierta, se convirtió en una vía de escape fundamental. Esta frontera abierta en Berlín era un problema enorme, pero enorme de verdad, para el régimen de Alemania Oriental. Y esto nos lleva a la tercera parte, la gran evasión. El gobierno se enfrentaba a un éxodo masivo de su propia gente, lo que se llamó una votación con los pies contra su sistema. Es que la cifra es para alucinar. Para el año 1961, unos 3,5 millones de personas habían huido de Alemania Oriental hacia Occidente. 3,5 millones. Y para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, era casi el 20% de la población total. Una sangría de talento, una fuga de cerebros, de jóvenes, de profesionales, que el régimen simplemente no se podía permitir. Y la pregunta es, ¿por qué huían? Bueno, pues es que las diferencias eran brutales. Mientras Occidente estaba invirtiendo en reconstruir su parte, la Unión Soviética estaba extrayendo recursos del este. La vida de la RDA estaba marcada por la vigilancia constante de la Stasi, la policía secreta. Y aunque es verdad que ofrecía cosas como sanidad y educación gratuitas, en el oeste los salarios eran más altos, había más bienes de consumo y, sobre todo, había más libertad. Para muchos la lección estaba clarísima. Así que la solución del régimen de Alemania Oriental a esta crisis fue brutal y directa: cerrar la frontera. Y esto nos mete de lleno en la aterradora realidad de la cuarta sección, la Franja de la Muerte. Lo que empezó siendo un muro se convirtió en una fortaleza mortal. Lo que empezó como una simple barrera de alambre de espino fue evolucionando a lo largo de una década. Se acabó convirtiendo en unas barricadas de hormigón imponentes, de casi 4 metros de alto, y con una tubería lisa por arriba para que fuera imposible escalarlas. Pero detrás del muro principal estaba lo peor, lo más terrorífico: la Franja de la Muerte. Era una zona de 100 metros de ancho donde se tiraron abajo todos los edificios. El suelo se cubrió de arena para que se vieran las huellas y se llenó de minas, de tiras de pinchos, de perros guardianes. Todo diseñado para que los guardias tuvieran una línea de visión perfecta. Y la orden para los guardias era clara y terrorífica: disparar a matar a cualquiera que intentara cruzar. Sin más. Pero a pesar de este peligro mortal, es que la determinación de la gente es algo increíble. Entre 1961 y 1989, casi 5.000 personas consiguieron escapar. Y los métodos que usaron fueron de una imaginación desbordante. Cavaron túneles, nadaron por canales, volaron en globos aerostáticos. Hubo hasta quien estrelló un tanque robado contra el muro.
Pero claro, el riesgo era altísimo, y el precio a pagar muchas veces era la propia vida. Más de 138 personas murieron en el intento, algunas de ellas abatidas a tiros a la vista de los alemanes del oeste que no podían hacer absolutamente nada para ayudarlas. El muro consiguió estabilizar la economía de Alemania Oriental, sí, pero a un coste humano terrible, convirtiéndose en el símbolo mundial de la represión comunista. Y como todos los símbolos de opresión, bueno, era cuestión de tiempo que cayera. A finales de los 80 las grietas en el sistema empezaron a ser evidentes, y esto nos lleva a la quinta parte. El muro se derrumba. La presión se fue cociendo a fuego lento durante años. Hubo pequeños avances, como un tratado en el 72 que permitía algunas visitas familiares, pero el descontento no paraba de crecer. A finales de los 80, por todo el bloque del Este había manifestaciones masivas pidiendo democracia. Y entonces llegó la noche del 9 de noviembre de 1989. Por un error, un funcionario del gobierno anunció que los permisos de viaje se iban a dar de forma inmediata. Miles de berlineses del Este se fueron directos a la frontera, y los guardias, totalmente sobrepasados y sin órdenes claras, simplemente abrieron las puertas. Lo que pasó después es de verdad una de las escenas más increíbles y eufóricas que nos ha dejado el siglo XX. Multitudes de gente, de ambos lados, llenas de alegría, se encontraron, se abrazaron, bailaron encima del mismo muro que los había dividido y empezaron a derribarlo con martillos, con picos, con lo que tuvieran a mano. La división, por fin, se había acabado. La caída del muro no fue solo tirar abajo un trozo de hormigón, fue el principio del fin de toda una época. De hecho, menos de un año después, en octubre de 1990, Alemania volvió a ser un solo país. La caída del muro fue como la primera ficha del dominó que aceleró el colapso de la Unión Soviética poco después, y con ello, el fin de la Guerra Fría. Hoy, lo que queda del muro sigue ahí, como un recordatorio. Un recordatorio de que cualquier barrera que levantemos para impedir la libertad, también tenemos el poder de derribarla. Y esto, claro, nos deja con una pregunta bastante importante. La historia del muro de Berlín es un testimonio increíble de la fuerza del espíritu humano, pero también nos obliga a mirar a nuestro alrededor y a plantearnos qué muros, ya sean visibles o invisibles, siguen dividiendo nuestro mundo hoy en día.